¿Lo tenemos, hermanos? Isaías 55, versículos 6 y versículo 7. Dice la palabra: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Ocupe su lugar, amados hermanos, en esta hora. Dios bendiga a cada uno de ustedes por estar aquí en la casa del Señor. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos Reyes, hermano Gerardo y su esposa, nuestra hermana María Elena, por bendecirnos con el ministerio del canto, ¿verdad? La música. Meditamos ahora en la palabra del Señor. Este capítulo 55 del libro de Isaías me gusta mucho porque inicia con una invitación a los sedientos y a los hambrientos, ¿verdad? Es un llamado a encontrarse con Dios. Pero los versículos 6 y 7 vienen a ser una continuación de esta invitación de los primeros versículos de este capítulo. Amén. Es muy interesante cuando nosotros vemos que en el Antiguo Testamento las expresiones, por ejemplo, volver a Dios, retornar a Dios, buscar a Dios, son expresiones que se tornan algo frecuentes, hermanos. Y aquí aparece esto, en cierta forma. Yo quisiera que en esta tarde, como comúnmente lo hacemos los jueves, parafraseáramos un poco estos dos versículos de la palabra del Señor. Amén. Empieza diciendo el versículo número 6, aparece una palabra que dice buscad, ¿verdad que sí? Buscad. Y esto para mí implica acción. Amén. Para mí esto propone tener la iniciativa o el interés, amén, de parte del cristiano, de parte de la persona. Porque es muy distinto, hermanos, pensar en Dios. Es muy distinto hablar de Dios. Es muy distinto escuchar de Dios. Pero ni pensar, ni hablar de Dios, ni escuchar de las cosas de Dios implica acción. ¿Verdad que no? Porque cómodamente podemos escuchar en nuestra casa poniendo un canal evangélico, un canal cristiano, y podemos escuchar mensajes de la palabra. Amén. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero lamentablemente no busca a Dios. Amén. Hay gente que le gusta platicar de Dios o hablar de Dios, pero realmente no está llevando una búsqueda real, verdadera, que lo lleve a la acción. Amén. Porque cuando uno escucha, habla o piensa en Dios, realmente, hermanos, no está requiriendo de mucho esfuerzo. Amén. Buscar propone al menos dos cosas. Amén. Buscar a Dios al menos nos da la idea, amados hermanos, de que uno está perdido y necesita buscar un lugar, amén,
donde pueda recibir algún tipo de ayuda. Cuando nosotros buscamos algo, necesitamos accionar, ¿verdad? ¿No le ha tocado a usted que tiene la necesidad de algún artículo, de necesidad en su vida, en su casa, en su hogar? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo puedo adquirir? ¿Dónde lo puedo ir a comprar, a obtener? Y ahí implica búsqueda. Y llegamos a un lugar, oye, ¿no tienes este artículo? No, aquí no lo vendemos. No sabes dónde lo pueden vender, probablemente en tal lugar. Y vamos a tal lugar a ver si ahí. Eso implica, amados hermanos, acción. ¿Verdad que sí? El ser humano, lejos de Dios, está perdido, hermanos. Amén. Está perdido porque no se encuentra en el lugar de comunión divina. Amén. Está lejos de Dios. Y aquí el pasaje nos está exhortando a buscar a Dios. Si usted tiene necesidad en su vida, necesita buscar a Dios. Nosotros los seres humanos, los cristianos, necesitamos buscar a Dios constantemente. Buscarlo en oración, buscarlo en la lectura de la palabra, buscarlo en la asistencia a la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero hoy, a raíz de esta pandemia, lamentablemente muchos hermanos de las iglesias, no estoy hablando de los de Olmito, nada más, pero muchos de los hermanos de las iglesias se han acostumbrado a abrir el Facebook. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy a la casa de Dios? Aquí lo puedo recibir. Aquí esta tarde el Señor nos está diciendo en su palabra, hermanos, que tenemos la necesidad de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Gloria a Dios por las redes sociales. Gloria a Dios por estos medios. Pero yo creo que la transmisión virtual son para aquellas personas que no tienen posibilidades de venir a la iglesia. Amén. Pero si nosotros tenemos posibilidades de asistir a la casa de Dios y no lo hacemos y preferimos quedarnos para verlo nada más en la comodidad, yo creo que ahí estamos fallando en determinada manera. Digan amén, hermanos. Diga gloria a Dios. Aleluya. Hay un peligro en no buscar de Dios. El profeta Amós, en su libro, en el capítulo 5, verso 6, dice: buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego. Entonces aquí este texto nos da la idea, amén, que hay un peligro en no buscar de Dios. Hay un peligro a la persona que no busca de Dios. El Salmo 69, verso 32 dice: buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Amén. Se refiere que al no hacerlo hay riesgo para la vida de la persona, hay riesgo de muerte. Así, ¿verdad? Porque dice claramente el texto, hay que buscar a Dios para que viva vuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, mire, la primera palabra de este versículo número 6 nos está hablando de una búsqueda, de una acción, amén, de llevar a cabo en una iniciativa, amén, en una acción de nosotros mostrarle a nuestro Dios que realmente tenemos necesidad de Él. Bendito el nombre del Señor. Dele gracias a Dios por sus piernas, que puede caminar por ellas, a través de ellas, ¿verdad? Dele gracias a Dios por sus ojos,
porque puede ver a través de ellos. Dele gracias a Dios, hermanos, por la salud física que Dios le da. Bendito el nombre del Señor, porque somos bendecidos en esa área. Entonces tenemos las posibilidades, la manera de nosotros poder buscar del Señor. Aleluya. Me gusta mucho que dice específicamente Isaías, buscad, y luego dice a Jehová. Acuérdense que estamos parafraseando el texto. Amén. El profeta pudo haber dicho, busquen la sinagoga, busquen el templo, busquen el culto, todo eso es bueno. Busquen al sacerdote o al ministro, todo es importante. Amén. Pero sin embargo, la exhortación del profeta fue en buscar algo superior a eso, a alguien más grande que el templo, a alguien más grande que el culto y más importante, a alguien mayor que cualquier ministro. El Señor nos está diciendo en su palabra, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jehová el Señor. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. ¿Puede decir gloria a Dios, hermanos? Porque puede ocurrir el peligro de que uno recurra al templo, al ministro, solamente buscando cierto beneficio temporal, como hay mucha gente que lo hace, ¿verdad? Se acerca a la casa de Dios solamente cuando tiene necesidad. Se acerca a la casa de Dios solamente cuando se siente enfermo y está buscando sanidad a su cuerpo. Pero después de que recupera su sanidad a través de un milagro, se olvida, se aleja. Después de que recibe la solución a algún problema personal o algún conflicto en su vida, hermanos, se acaba la disposición de buscar de Dios. Buscar a Dios, hermanos, debe de ser el propósito y el objetivo principal, superior en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el propósito que usted tiene por llamarse cristiano? Debemos de buscar a Dios, hermanos, como propósito principal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora usted me puede decir o puede pensar, pues hermano, entonces ¿qué otra cosa buscamos si no venimos a la iglesia, si no es a Dios? Bueno, puede haber otras razones, ¿verdad? Yo conozco una persona que se acercó a la iglesia cuando era joven, allá en México. Él mismo me lo platicó, ¿verdad? Y dice que yo fui a la iglesia porque me di cuenta que en la iglesia estaban las muchachas más bonitas. Y se acercó a la iglesia por eso, ¿verdad? Y al final se terminó casando con una muchacha de la iglesia. Y él, en su misericordia, Dios también lo alcanzó. Conozco otra persona que iba a la iglesia porque en la iglesia daban ayudas, ¿verdad? Un hermano dice que se fue a los trabajos allá al norte y en una iglesia de americanos, dice, simplemente por asistir a la iglesia el domingo, nomás por ir, te daban de comer. Dice, entonces había un interés, no era el interés de buscar a Dios, no era el interés en cuestiones espirituales, era un interés de recibir un beneficio personal. Entonces mire cómo no está tan equivocado o desviado el profeta, ¿verdad? Por eso dice, hay que buscar a Dios, hay que buscar a Jehová, el Señor. Amén. Diga gloria a Dios, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos dice,
en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vale la pena, hermanos, buscar a Dios, ¿verdad que sí? Aleluya. ¿Sabe usted por qué? Porque el profeta Isaías está hablando de que la oportunidad de buscar a Dios es hoy. Probablemente no siempre va a haber oportunidad, porque él lo dice claramente, lo refiere, dice mientras pueda ser hallado. Amén. Hay otro texto que dice en tanto que está cercano, otra parte del texto, ¿verdad? O sea que a Dios no lo podemos buscar cuando nosotros queramos, en el tiempo que se nos antoje, ¿verdad? No, hermanos, sino cuando Él nos está llamando. Amén. Nosotros no podemos citar o fijar nuestras citas con Dios. Si Dios te está hablando, que tu corazón sea dócil. Si Dios te está hablando, que tu corazón sea accesible, hermanos, y obedece la voz del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Hay que buscar a Dios. La Biblia, la palabra de Dios constantemente nos está exhortando a no dejar para mañana el encuentro con Dios. Segunda de Corintios 6:2 es un texto muy hermoso. El pasaje dice: he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea, nos da, hermanos, a entender de que no podemos postergar para después nuestro encuentro con el Señor, nuestra búsqueda de Dios. Hoy es el día de buscar a Dios, hoy es el día de consagrarte al Señor, hoy es el día de ponerte a cuentas con Dios, hoy es el día de humillarnos delante del Señor, hoy es el día de encontrarnos con Dios. Bendito el nombre del Señor. Hoy es cuando el Señor quiere encontrarse con nosotros. Bendito el nombre de Dios. Hoy, mis amados hermanos, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Amén. El versículo 7 nos presenta de alguna manera un requisito, ¿verdad? ¿Cuál es el requisito? Dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Los favores, las misericordias del Señor, nuestro Dios, aunque son gratuitos, hermanos, son condicionales. ¿Verdad que sí? No podemos decir soy cristiano y vivir una vida, hermanos, alejada de los preceptos bíblicos. No podemos decir yo soy cristiano y vivir como a nosotros se nos antoje. Ahí hay un requisito. Hay que dejar, hermanos, los malos pensamientos, los malos caminos, y hay que volvernos a Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Cuando el ser humano, el hombre y la mujer, busca a Dios, hermanos, no puede buscar a Dios y estar mezclando su vida con cosas buenas y cosas malas. O buscas a Dios y le sirves o no le sirves, porque Dios no comparte su gloria. El Señor quiere ser Señor de nuestra vida en toda la extensión de la palabra y en todas las áreas. ¿Puede decir amén a eso? En todas las áreas. Amén. Todo lo mal que practicábamos debemos de abandonarlo, dejarlo. Dice claramente: deje el impío su camino. Amén.
¿Por qué? Porque el camino de pecado, dice la Biblia, que es camino de muerte. Amén. Dice el texto bíblico en Proverbios 6:25, hay caminos que parecen derechos para el hombre, ¿verdad? Pero su fin es camino de muerte. Esa es la realidad. Amén. Hay que dejar el camino, hermanos, de pecado. Hay que dejar el camino de perdición. Mateo 7:13. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Amén. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Hay que dejar el mal camino. Al buen entendedor, pocas palabras. Amén. Hay caminos que a Dios no le agradan. Hay caminos que nosotros sabemos que son caminos de pecado. Hay caminos que nosotros sabemos que son caminos de perdición. Hay caminos, hermanos, que el ser humano entiende que lo va a llevar a la ruina. Amén. Por eso el Señor es específico en su palabra y dice: deje el impío su camino. Bendito el nombre del Señor. Hay que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Hay que buscar a Dios en tanto que está cercano. Pero hay que dejar el camino de pecado. Dice el hombre inicuo, dice: deje sus pensamientos. Amén, hermanos. ¿Por qué? Dejar los pensamientos. Porque normalmente los pensamientos malos se convierten en actos malos. Las maquinaciones malas se convierten en hechos pecaminosos. Por eso aún nuestra mente debe de estar sujeta y humillada a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. No le dé rienda suelta, hermano, a su mente. Sujete su mente a la autoridad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestra mente debe de ser, hermanos, sujeta al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestra mente debe estar sujeta al Señor. Marcos 7:21 dice la palabra de Dios, un texto muy hermoso. Dice la palabra: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Amén. De dentro del corazón pecaminoso del ser humano, de ahí salen los malos pensamientos. Entonces nosotros tenemos que sujetar, hermanos, nuestra mente al Señor. No le dé rienda suelta a su mente, sujétela a la autoridad del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Viene un pensamiento malo, somos humanos, somos seres carnales, ¿verdad? Reprendámoslos en el nombre de Cristo. Alguien dijo: no puedes evitar que los pájaros o las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella, ¿verdad? A lo mejor no podemos evitar un mal pensamiento, un flachazo de mal pensamiento. Hermano, si eso sucede, repréndalo en el nombre del Señor. Yo soy de Cristo, mi mente es de Cristo, mi corazón es de Cristo, mi vida le pertenece al Señor. Yo soy propiedad de Dios.
Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Qué interesante es la palabra, ¿verdad? Mire, por eso el salmista oraba a Dios allá en el Salmo 19, versículo 14. El salmista oraba: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bendito el nombre del Señor. Nuestra boca tiene que estar sujeta, sometida a la autoridad del Señor, pero también la meditación de nuestro corazón, hermanos, debe de estar sometida al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? El Señor debe de reinar en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Mire qué interesante es esto, porque vivimos en un mundo convulsivo, en un mundo perdido, un mundo agresivo. Amén. Nos rodea gente prepotente, agresiva, violenta. Y en la más mínima acción, nosotros podemos ser víctimas, hermanos, de una agresión. Y como seres humanos podemos reaccionar al impulso. Allí es cuando debemos de decirle al Señor que Él es nuestra autoridad en nuestra vida. Sometamos nuestra boca al Señor y sometamos nuestro corazón al Señor y sometamos nuestros pensamientos al Señor. ¿Cuántas de las veces en una acción súbita, inesperada, rápida, sucede algo y queremos reaccionar? Acuérdese que usted es una hija de Dios. Acuérdese que usted es un hijo de Dios y que el Señor es el Señor de su vida. ¿Puede decir gloria a Dios a eso? Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, dice, y como número 3, vuélvase a Jehová. Amén. Vuélvase a Dios. Gloria a Dios. La palabra del Señor es muy hermosa, hermanos. La palabra de Dios es maravillosa. Oseas, capítulo 6, verso 1. Dice que aquella persona que se vuelve a Dios haya medicina. Qué hermoso es eso, ¿verdad? Oseas 6:1 dice la palabra: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Bendito el nombre del Señor. En Él encontramos sanidad, en Él encontramos respuesta, en Él encontramos medicina, en Él somos curados, hermanos. Bendito el nombre del Señor. ¿Quién te puede bendecir más, cuidar más de ti, curarte en medio de la herida, vendarte en medio de la herida, si no es el Señor nuestro Dios, que nos conoce a la perfección? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amén. En tanto que está cercano. Deje limpio su camino el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y cuando eso suceda, habrá un resultado, ¿verdad? El resultado es, dice la palabra en el verso 7, que el Señor tendrá misericordia y Él será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Dos cosas. Tendrá de nosotros misericordia, hermanos. Amén. Esa es una realidad. Toda persona que regresa a Dios arrepentida se convierte en un objeto de misericordia para Dios. La Biblia lo dice: al corazón contrito y humillado,
no despreciar a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, si nosotros venimos al Señor arrepentidos, vamos a encontrar la misericordia de Dios para nosotros. Amén. Por eso dice Isaías 54:7, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Aleluya, gloria a Dios. Muchas de las veces sentimos que la presencia de Dios no está con nosotros. Nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, nos sentimos que Dios está lejos de nosotros. Pero es un breve tiempo de prueba. El Señor siempre está ahí. Aleluya. Por eso Él dice en su palabra estas hermosas palabras que son una realidad y una verdad para con nosotros. Amén. Solamente por un breve momento. Aleluya. Un breve momento. No está hablando, no usa ni la palabra tiempo, que da la idea de más prolongada, ¿verdad? Un momento excesivamente breve. Dice, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. Por eso es que la misericordia de Dios es llamada grande. Amén. Se asocia con su bondad, se asocia con su perdón. Amén. La misericordia del Señor. El Salmo 86, verso 5, dice la palabra, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué hermosa es la palabra del Señor. Si tú te arrepientes, si tú buscas a Dios en el tiempo de Dios, hermanos, la palabra del Señor nos dice que el Señor tendrá misericordia de nosotros. ¿Sabes qué es que tenga misericordia? Significa que el Señor va a perdonar todas tus faltas. Amén. Las va a perdonar, te va a limpiar, te va a transformar, vas a gozar de la bondad, de la benevolencia, el amor, el cuidado, de la protección de Dios sobre tu vida. La misericordia de Dios contigo. Bendito el nombre del Señor, hermano. Si estamos aquí, es porque la misericordia de Dios está con nosotros. Solamente por su cuidado es que estamos, hermanos, hasta este día con vida y con salud. Dice la palabra del Señor que Él va a tener misericordia de nosotros, pero también dice que Él va a ser amplio en perdonar. El profeta Miqueas escribió acerca del perdón de Dios, Miqueas 7:18, y dice el texto, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? Aleluya. ¿Quién como nuestro Dios? Nadie, hermanos, como nuestro Dios. ¿Quién como nuestro Señor? Aleluya. Que a pesar de lo que hayamos hecho, a pesar de los pecados y las faltas en las cuales hayamos incurrido, a pesar, hermanos, de los pecados tan graves que hayamos cometido, el Señor en su misericordia, si nosotros nos volvemos a Él con un corazón humillado, el Señor nos perdona. Y dice el pasaje que Él nos perdona y olvida nuestra maldad y nuestro pecado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Segunda de Crónicas 7:14 es un texto que todos nos sabemos. Y ese es el gran mensaje de este texto, de Segunda de Crónicas 7:14. El texto bíblico dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el texto, entonces dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Hermanos, en concreto, vale la pena buscar a Dios. Si tú buscas al Señor, vas a ser bendecido. Si tú buscas a Dios, vas a ser bendecida. Vale la pena buscar a Dios. Aleluya. Quiero invitarle a ponerse sobre sus pies y darle gracias a Dios por esta hermosa reflexión de la palabra que el Señor nos ha dado. Si usted quiere pasar aquí al altar, aquí hay lugar en el altar para que venga a orar unos momentos al Señor, hermanos. Yo le invito a los hermanos que están en la transmisión a orar con nosotros. Esta palabra es para usted también. Esta palabra es para su corazón y para su vida. Ahí donde usted se encuentra, conéctese con Dios a través de la oración. Si está en su casa, si está en algún lugar, haga un tiempecito y ore a Dios, acérquese al Señor. El Señor le ama y Él le quiere bendecir y le quiere abrazar con sus misericordias y su perdón. Te damos gracias, Dios.